Vamos a empezar con recordar un poco lo que ustedes hacían para calcular la integral bajo una curva con una variable independiente, o funciones con una variable independiente. Esa integral bajo la curva se podía interpretar, en el caso de que la función fuera positiva, como el área bajo la curva, ¿sí? Que sería esta parte rosada que está acá. Y para eso se recurría a la geometría métrica, y simplemente vamos a suponer que queremos calcular la integral bajo la curva, esta parábola, entre A y B, ¿no? Entre 0 y 4 sería. Se recurría a la geometría para decir, bueno, si yo quiero calcular el área bajo esta curva, podría aproximar en lugar de usar la función, utilizo rectángulos superiores, ¿sí? O sea, subdivido el intervalo AB en dos intervalos, de 0 a 2, de 2 a 4. Y tomo la imagen del menor de ellos, o sea, del 0, y calculo el área de este rectángulo. En el otro intervalo tomo la imagen del 2, o sea, del inferior, ¿no? Del extremo inferior, tomo el área de este rectángulo. Esa área va a ser, digamos, aproximadamente cercana al área bajo la curva, aunque estamos viendo que no es tan cercana. Entonces se dice, bueno, tomamos el de arriba, ¿sí? El rectángulo que tiene como altura la imagen del extremo superior. Entonces me queda este triángulo más naranjita, ¿m? Y sumamos las áreas. Hacemos un promedio del que supera y del que está por debajo, y nos quedaría un área aproximada. Entonces acá se divide en 2, fíjense que n igual a 2, y nos da la suma superior 48, y la suma inferior 16. Hay mucha diferencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 2 intervalos es como poco, ¿sí? Para aproximar el área. Entonces el promedio de esos dos es 32. Se toma el promedio. Y bueno, se piensa, si yo subdivido un poquito más, las áreas van a ser más aproximadas aún. Fíjense que acá se van acercando la suma superior de la suma inferior, y el promedio también va cambiando. Era 32 hoy, ahora es 29,76. Y así voy aumentando la partición del intervalo AB. Por supuesto que se subdividen en partes iguales por una cuestión de comodidad, ¿no? Podría pensar también en bases diferentes. Pero el hecho de tomar bases iguales me permite a mí generalizar el método. Bien, me voy haciendo más particiones, ahora estoy en 14 particiones, y fíjense que se van acercando la suma superior a la suma inferior cada vez más, y el promedio se va estabilizando. Bueno, hacemos más y más y más particiones, fíjense que el promedio cambia poco ya, y por supuesto cuanto más subdivisiones hagamos, o sea, cuando la base de los rectángulos tiende a 0, entonces me aproximo casi exactamente al área. Fíjense el promedio que no cambia ya. Seguramente están cambiando los siguientes decimales, pero ya los dos primeros no cambian más. Acá hay 98, 100 subdivisiones. Para 100 subdivisiones encontramos una aproximación muy interesante, ¿sí? Donde la suma superior y la inferior prácticamente en la parte entera coinciden. Esto es lo que hacían ustedes en análisis 1, y al límite de esta suma de áreas de rectángulos lo llamaban integral entre A y B de la función f de x diferencial x, ¿sí? Esta es la función y igual a f de x. Y esto era la suma del producto de la base de los rectángulos a las que llamábamos delta x,
por f de x, delta x sub i, ¿no? Por las imágenes de algún punto de la base. Nosotros tomamos el punto inferior, el punto superior y hacíamos promedio, pero también podríamos pensar en tomar un punto intermedio del intervalo, ¿sí? De cada uno de las bases. Con i que va de 1 a ¿cuánto? A infinito. A infinito. Me faltó la palabra límite, todavía no la escribí y no tengo lugar. Sería el límite de esto. El límite, entonces vamos a poner con n que tiende a infinito. Lo escribimos así. Y eso se podía interpretar, una de las interpretaciones, y esto quiero que quede bien establecido, una de las interpretaciones es el área bajo la curva i igual a f de x. Pero eso es cuando la función es positiva, ¿sí? Ustedes vieron que cuando trabajamos con series de Fourier y calculábamos integrales entre a y b de la función, etc., eso no representaba el área, ¿sí? Representaba otra cosa. Entonces, se recurre a la idea de área bajo la curva porque es una idea gráfica que permite comprender esta igualdad que acabo de escribir, ¿sí? Que el límite de la suma, si existe, es igual a la integral de f de x. Si la función es continua y acotada, así no se me dispara en el intervalo AB, la función va a ser integrable. Bien, con esta idea de integrales de una variable independiente, vamos a la idea de integrales dobles. Y vamos a recurrir a la misma idea, ¿sí? Vamos a comenzar con una idea gráfica, con una idea concreta, de que queremos calcular el volumen bajo una superficie que está representada por una función, un campo escalar, sería una función de dos variables, z igual a f de xy. Esa función describe una superficie en el espacio, la vamos a considerar positiva, porque queremos llegar al concepto de integral doble, recurriendo a la idea de volumen. ¿Se entiende esto, verdad? Sí, profe. Bien. Profe. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál sería la idea si queremos llevar adelante esta misma idea? Vamos a tomar el recinto, o sea, esta superficie está definida en un recinto, ¿sí? En un recinto que por ahora va a ser rectangular, con x entre a y b, vamos a ponerlo acá. R serían todas los xy de r cuadrado, tal que a sea menor que x menor que b, y c menor que i menor que d, vamos a poner menor o igual, ¿sí? Lo vamos a considerar cerrado. Ahí está. Entonces, esa superficie está definida en ese intervalo, o me interesa calcular el volumen va en ese intervalo. Obviamente tengo que restringir el dominio, ¿sí? Porque si no, no puedo calcular el volumen, no puedo calcular el volumen bajo toda la superficie, porque puede ser infinito. Entonces, una vez determinado en qué recinto me interesa calcular el volumen, o cuál sería la base, podría pensar en subdividir ese recinto en rectángulos, como está aquí. En rectángulos que por una cuestión de comodidad, vamos a hacer que sean todos iguales. Entonces, el intervalo AB, que está sobre X, lo voy a subdividir en una cantidad de partes, y lo mismo la Y en el intervalo CD. Y me determinan rectángulos, ¿sí? A los que vamos a llamar R sub IJ, donde la X, entre qué y qué va a ir.
entre un x sub i menos 1 y un x sub i. ¿Sí? O sea que tengo ahí x1, x2, x3, x sub i, x sub i más 1, hasta llegar al extremo b. Entonces este sería uno cualquiera. ¿Y la i cómo la escribo? ¿Entre qué y qué estaría? Si empiezo a subdividir. Entre i menos 1 o i Bueno, sub j voy a menos 1 utilizar, exacto, voy a utilizar otro subíndice. Vamos a utilizar j menos 1 y de y ahí i sub j. ¿Sí? Ahí está. Entonces cada rectangulito tiene esos límites. Bien, ¿y qué vamos a hacer ahí? Vamos a tomar un punto de ese rectángulo, de este rectángulo que está acá en el dominio, ¿sí? Y voy a calcular la imagen. Y ahí se va a formar como un prisma, ¿sí? Como se ve acá en la figura de más abajo, se va a formar un prisma del cual voy a calcular el volumen. Y si hago eso con todos los rectangulitos que tengo en el recinto, voy a poder aproximar el volumen bajo esa superficie, descrita por I igual a F de XY. El volumen de ese prisma, ¿cómo sería? Acá dice, tomo un punto cualquiera del intervalo. Voy a tomar un punto como en el medio, ¿no? No voy a tomar un extremo. Voy a tomar como vimos en el caso de una variable, si tomamos un punto intermedio, incluso un punto medio, voy a tener una mejor aproximación que si tomo un extremo inferior o un extremo superior. Entonces voy a tomar un punto de ahí adentro, de ese rectangulito, y ese punto va a ser un x sub ij y sub ij. Ese es un punto que está ahí en algún lugar de ese rectángulo. Y la imagen de ese x sub ij y sub ij va a ser, como está acá especificado, f de x sub ij y sub ij. Entonces, si ¿cómo calcularíamos el área, el volumen de ese prisma? Claro que ustedes están entendiendo que la distancia que hay entre el x sub i menos 1 y x sub i es delta i. Es delta x, perdón. Delta x o diferencial x, delta x. Sería Y esto es delta i, ¿verdad? Esto es delta i. Bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos el volumen de cada uno de esos prismas? Para cada uno sería la multiplicación del producto entre los delta y la imagen, digamos. Los Y después, delta, esto sería el área de la base, ¿verdad? sí, sí. Bueno, delta, vamos a poner acá los subíndices, porque yo estoy tomando cualquiera. Y el delta I y J. es decir que para calcular el volumen total tendríamos que integrar Bueno, espera, no te digamos, apures, no te apures. Está bien, sí, creo que estás pensando bien. Esto sería el área de la base, lo que escribimos. Y ahora tenemos que multiplicar por la altura, porque son prismas rectos, ¿sí? Entonces, esto lo multiplico por la altura del x sub ij y sub ij, y esto sería el volumen de uno de ellos. Ahora, si como ven acá en la figura de más abajo, esta figura, nosotros vamos haciendo en todo el recinto, vamos haciendo lo mismo, nos quedaría algo así como está acá, que sería una buena aproximación del volumen bajo la superficie, ¿sí? Pero siempre sería una aproximación. Entonces voy a hacer la suma de todos estos volúmenes, pero acá voy a tener una suma doble, ustedes se dan cuenta, porque tengo dos subíndices. Tengo el subíndice I y el subíndice J, que va de 0 a N, 1, el otro puede ir de 0 a M,
porque no necesitan ser iguales, no necesitan ser cuadraditos esos rectángulos. Entonces puedo hacer subdivisiones diferentes. Al tomar toda esta suma, estoy calculando el volumen, una aproximación del volumen bajo la superficie. ¿Y cuándo voy a poder decir, ¿sí?, que esto es el volumen exacto? Puede ser que cuando m y n tiendan a infinito. Tiendan a infinito. Entonces, a partir de ahí surge la definición de integral doble, ¿sí? Primero integral doble, no importa el significado, en un principio integral doble, ¿sí?, sobre el rectángulo R, que se escribe integral doble sobre R, que es el recinto que está abajo, esta R, de f de xy por diferencial de área. Dijimos que el diferencial de área es delta x por delta y, o sea, diferencial x por diferencial y acá en la integral, es igual al límite de cuando m y n tienden a infinito, de la doble suma, ¿sí?, de f de x y j y j por el delta del área. O sea, el área de la base sería. Si el límite existe. Para que ese límite exista, la función tiene que ser continua y acotada. No se puede disparar, en este rectángulo no se puede disparar la función porque si no, no existe volumen tampoco. No tiene, ni siquiera podemos pensar en un volumen. ¿Vamos hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Bien. Y entonces, en función de esa integral doble, podemos ya ahora sí definir a qué se llama volumen, o cómo se calcula el volumen de un sólido, siempre y cuando, fíjense que acá sí le impongo una condición, y es que f de x tiene que ser mayor o igual a 0. Acá en la definición de integral no importa si es mayor o igual a 0, porque en realidad puedo necesitar calcular la integral bajo una superficie, aunque la superficie sea negativa. Y tendrá otro significado. Entonces, si la función es positiva para todos los puntos del recinto, entonces el volumen del sólido que está arriba del rectángulo R y debajo de la superficie, se calcula así. O sea, la integral doble sobre el recinto de la función por el diferencial de área. El diferencial de área, cuando estamos trabajando en coordenadas cartesianas, es diferencial X, diferencial Y. Bien, y en principio, Larson nos propone un ejercicio, acá me quedó todo un poquito encimado. Nos propone un ejercicio de calcular un volumen bajo una superficie haciendo el mismo trabajo. Fíjense que dice, estime el volumen del sólido que está arriba del cuadrado R, que es 0,2 por 0,2, o sea, X va de 0 a 2 e Y va de 0 a 2, y debajo del paraboloide elíptico z igual a 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Y nos propone, divide el rectángulo en 4 cuadrados, y iguales, ¿sí?, y elija el punto muestra como la esquina superior derecha de cada rectángulo. Bosqueje el sólido y las cajas rectangulares de aproximación. Bueno, nosotros vamos a tomar esta idea, digamos, nosotros tenemos, vamos a hacer hagan ustedes también, vayan haciendo ustedes también un dibujo de cómo sería el recinto, ¿sí? Es importante siempre, aunque yo no les pida, que ustedes grafiquen ese recinto para poder entender los extremos de la integral. Por ahora no vamos a integrar, simplemente lo vamos a hacer así a mano, subdividiendo y calculando los volúmenes en esa subdivisión propuesta. Entonces dice que la X va de 0 a 2, vamos a hacer, vamos a poner que 1 está acá, ¿sí? ¿Cuántos consideré? Casi 5, y el 2 está acá. Y el 1 está por acá, y el 2 está por acá.
Entonces tenemos, el recinto de integración sería todo esto, ¿sí? Todo ese cuadradito, con X que va de 0 a 2, y que va de 0 a 2. Nosotros tenemos este paraboloide. ¿Se imaginan este paraboloide o no? Vamos a dibujarlo. Vamos a bosquejarlo, no hace falta dibujarlo. ¿Hacia arriba o hacia abajo el paraboloide? ¿Qué dicen? Hacia abajo. Ujú. Hacia ¿Dónde- abajo, profe. ¿Dónde corta acá? En Z. En 16. En 16. Y va a tener, como las parábolas van a ser diferentes, ¿no? Porque el coeficiente de X es 1 y el otro es 2. Pero no importa, nosotros vamos a hacer más o menos así. Sería un paraboloide. Bien. Pero nos dice que integremos en un cuadradito de por acá. ¿Sí? En un cuadradito de por acá, de 0 a 2 y de 0 a 2. Y vayamos para arriba. O sea que nosotros estamos como calculando una partecita ahí del bajo la superficie. Ese es el volumen que queremos. Entonces nos dice, bueno, subdivida esto en 4 cuadrados, ¿sí? Y calcule el volumen de los prismas que tienen como base estos cuadraditos. Y tome como punto de muestra la esquina superior derecha de cada uno. O sea que voy a tomar la imagen de este punto, la imagen de este punto, la imagen de este punto. Derecha dije, estoy haciendo izquierda, ¿no? Bueno, acá, estos puntos tomo. Esperen, a ver, voy para atrás un poquito. Ahí está. Derecha. Voy a tomar este punto, este punto, este punto, y este punto, que sería la esquina superior derecha de cada uno de los cuadraditos. Y ahí calculo las imágenes. ¿Cuáles serían esos puntos? El punto 1, 1, ¿sí? El punto 1, 1, el punto 1, 2, el punto 2, 1 y el punto 2, 2. Entonces, ¿cuáles serían esas imágenes? Vamos a escribirlas acá. F de 1, 1. Ahí calculen ustedes, y después me dicen. F de 1, 2. Me da un número raro, profe. ¿Por qué? Si acá vos en Z tenés que reemplazar la X por 1 y la Y por 1, ¿qué número raro te va a dar? Es 16 menos 1 menos A 2. 13, profe. Claro. Sí. ¿Por qué te enredaste? ¿Qué hiciste? A ver, contame. No, me perdí, interpreté mal. ¿Y qué hiciste? A ver, contame, porque quiero saber en qué interpretaste mal para corregir. Lo quise integrar, no Ah, estaba. no, estamos haciendo a mano el trabajo, ¿sí? Estamos haciendo a mano, o sea que estamos calculando la altura de cada uno de los puntos de cada rectángulo, de cada Sí, cuadradito claro, sería. profe. Entonces, ahora vamos a hacer el área de la base de cada uno de ellos por la altura, ¿sí? Por la altura. Entonces voy a estar calculando aquí, así, ¿no? El área de la base por la altura, que es el f de x. Bien. ¿Cuál es el área de la base en todos los casos? ¿Sería 1? 1. En todos los casos el área vale 1, ¿sí? Porque es 1 por 1, todos tienen ancho y alto lado y longitud. ¿Cómo es? Ancho y alto, sí, está bien. 1. Entonces, el área es 1. Perfecto. Entonces, tendría que hacer, para aproximar el volumen, es una aproximación, por supuesto, tendría que hacer el área del primer rectángulo, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 a los rectángulos. Entonces, el área del primero, que es 1, por la altura, que es 13. ¿Está? Más el área del segundo,
por la altura, que es 2, 1, 10. Más el área del tercero por su altura, que es 4. Más el área del cuarto por su altura, que es el del 1, 2, 7. Entonces, lo que estoy haciendo acá es, esto sería el volumen de cada uno de los prismas. ¿Sí? Estoy considerando 4 prismas, o sea que el volumen, la aproximación va a ser bastante, no va a ser aproximada, va a ser bastante lejana de la realidad. Después lo vamos a calcular de verdad. ¿Cuánto da esto? 13 más 10, 23, 27, 34. 24. 34 unidades de volumen, pero en este caso pongo unidad de volumen porque yo sé que estoy calculando volumen, ¿sí? Pero cuando yo calculo una integral doble, no sé qué estoy calculando, salvo que me digan que es específicamente algo concreto. ¿Se entendió cómo calcular aproximado? Alan, ¿quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver, si yo quiero aproximar un poquito más, tendría que hacer más subdivisiones, más cálculos y una suma con más términos. Obviamente esto es engorroso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto hay un método más directo, más rápido, ¿sí? Que es el cálculo de las integrales iteradas. Acá ustedes se dan cuenta que tenemos una integral doble. Entonces, ¿cómo se calculan las integrales iteradas? Simplemente el cálculo es, en principio tenemos un teorema, que se lo presento acá está, no se demuestra este teorema, simplemente se lo denuncia y se lo utiliza, ¿no? Que es el teorema de Fubini, que dice que si la función es continua en un rectángulo, con x entre a y b, con y entre c y d, entonces la integral doble, bajo la superficie f de xy por diferencial de área, es igual a la integral entre a y b de la integral entre c y d de f de xy diferencial de x diferencial de y. Entonces, nosotros tenemos un rectángulo, lo vamos a dibujar de vuelta, con x entre a y b, con y entre c y d, nosotros definimos la integral doble, ¿sí? Pero no definimos cómo hacerlo. Entonces ahora vamos a definirlo cómo hacerlo. El rectángulo sería este que está acá, marcadito. ¿Sí? Ahí está. Ese sería nuestro recinto de integración. Ahí está. Entonces nosotros vemos que x está entre a y b y que y está entre c y d. Entonces la integral doble sobre este recinto R de la función f de xy diferencial de área, o sea, diferencial x, diferencial y en este caso, vamos a poner diferencial de área, como está en el... Ahí está. Se calcula la integral entre a y b de la integral entre c y d de la función diferencial x. Es decir, como esto es el extremo, los extremos de variación de x, y estos son los extremos de variación de y, esto se interpreta como que esta primera integral que hago, ¿sí? Esta primera integral es una integral que integro respecto de y donde x permanece constante. Una vez que calculo esa integral, me va a dar una función de x que la voy a integrar entre a y b
diferencial x. ¿Se entendió? Es decir, que este profe. teorema me permite a mí digamos, entender el método de cómo calcular una integral doble sobre un recinto R. Rectangular por ahora. ¿Sí? Y por otro lado, el teorema nos dice que cuando el recinto es rectangular, es lo mismo calcular la integral entre A y B de la integral entre C y D que la integral entre C y D de la integral entre A y B. O sea que podría pensar que también esta integral doble sobre el recinto R de f de xy, diferencial de área, se puede calcular como la integral con i que va entre C y D, de la integral con x que va entre A y B, de la función f de xy, diferencial de x, y luego la función que ahí obtengo la integro respecto de y. Entonces acá yo en la primera integral yo voy a obtener una función que va a ser de y. Porque ahí la y es constante, yo integro respecto de x y voy a reemplazar las x entre b y a, ¿sí? Aplicando barro. Y luego tendría la integral entre c y d, diferencial de y. Y de esta manera podemos calcular directamente la integral doble, o sea que es una sucesión de integrales simples que ustedes ya conocen. Nosotros vamos a utilizar tablas de integrales para integrar, no hace falta que ustedes, salvo las integrales inmediatas que las tienen que conocer, también pueden aplicar sustitución cuando haga falta, si a ustedes les parece, si manejan bien el método o por partes, pero básicamente pueden utilizar la tabla de integrales, tienen que saber usarla, ¿sí? Para usarla cómodamente. Tienen ustedes la tabla de integrales en el campus, tienen 2 o 3 tablas creo, ahí ustedes se manejan con la que les parezca más cómoda, pero también tenemos que considerar que hay calculadoras que calculan las integrales y también vale, ¿no? También vale. Pero lo que sí no lo tienen que hacer siempre es el gráfico del recinto de integración y la elección de los límites de integración, los extremos de integración, que es donde por ahí se confunde, ¿sí? Bien, me gustaría calcular la integral que calculamos antes, ¿sí? Es decir, el volumen del sólido bajo el paraboloide, lo vamos a calcular ahora con integrales iteradas. Así que vamos a tomar el mismo ejemplo. En principio, yo creo que tranquilamente podemos trabajar sobre ese, ¿sí? Entonces, tomamos el paraboloide f de xy igual a 16 menos x cuadrado menos 2 por y cuadrado en el rectángulo con x que iba entre 0 y 2 e y entre 0 y 2. Sería como la integral entre 0 y 2. Ajá. Integral entre 0 y 2 de la función por diferencial de y por diferencial de x. Diferencial, y acá puedo elegir, si encima son iguales los extremos, así que Coinciden los extremos. coinciden, así que no hay problema. No hay posibilidad de confusión. Bueno, calculen la primera integral y me dicen cuánto les da. Consideren la x constante, ¿sí? O sea que la x no la tocan ahí. Profe, me dio menos 2x cuadrado más 28. Menos 2x cuadrado, pero, momento, si la x es una constante, cuando yo integro x cuadrado respecto de y, me va a quedar multiplicada por la y. Así como el 16, ¿no? O sea, la integral sería 16y
¿Está bien? Sí, la integral ahí sí. Bien. Menos x cuadrado, que lo puedo pensar como un 16, por y también. Acuérdense que la integral de una constante es la constante por la integral de 1, digamos, o sea, la variable. Menos, y acá me quedaría 2/3 de y al cubo. Esa es la integral. Entre 0 y 2. A mí me quedó menos 2x cuadrado más 26,67. Y disculpe que el gallo se decidió cantar. ¿Cómo? No entendí. Menos 2x cuadrado más 26,67 me quedó. La primera. Sí, Está bien. Bueno, listo. Entonces, queda el 2 porque la i queda perfecto, perfecto. Creí que se a habían mí igual. bien en la integral. Bien. Entonces quedaría menos 2x cuadrado más, 26,67 redondeo. no, quiero los decimales. Acá sí que importan los decimales, porque si no vamos a ir aproximando. Quiero la fracción, perdón. 80 tercios. Bien. 80/3. Trabajen con fracciones, solo al final podrían aproximar. Entre Ok, 0 ok. y 2, ¿sí? ¿Está bien? Acá paréntesis, por favor, eso les voy a pedir que sean delicados con esto, porque ustedes suelen poner sin paréntesis por diferencial X y después hay confusiones, ¿sí? Entonces pongan los paréntesis porque acá corresponde un paréntesis porque hay un producto. La suma, una suma y un producto. Bien, ahora sí, integren eso y me dicen. Díganme el resultado de la integral, no el número total. La De la integral sería integral, sí. menos 2 tercios de x al cubo Menos 2/3 de x al cubo, más, más 160 tercios. ¿por qué? Ah, no, perdón. Sí, 80 tercios sería evaluado, ¿no? 80 Ah, tercios de x. por x, está, ahora sí. Sí, sí. Entre 0 y 2. Bien, ¿y esto cuánto da? ¿Qué número da? 48 me dio a mí. A mí también, profe. Bien, 48. entonces 48. Comparémoslo con lo que habíamos nosotros calculado hoy. 34. Estábamos bastante lejos del volumen bajo la superficie, ¿sí? Es decir, si hubiéramos hecho 8 divisiones o 16, ahí hubiéramos obtenido un número más aproximado. Estamos, ¿verdad? Es fácil, ¿eh? Integrales múltiples. ¿Qué se puede hacer con las integrales dobles? Se puede calcular volúmenes bajo superficies, se pueden calcular centros de gravedad de una placa plana, se pueden calcular el centro también de gravedad de un cuerpo, los momentos de inercia, ¿sí? Se puede calcular probabilidades también, pero nosotros no nos vamos a dedicar a eso. Creo que ustedes tienen una materia estadística o algo así, probablemente la usen ahí. Es decir, tiene muchas aplicaciones, además de cálculo de volúmenes bajo una superficie. Veamos, porque los recintos de integración no siempre son tan hermosos y fáciles como en ese caso que nosotros consideramos todos rectangulitos, ¿sí? Cuando el recinto es rectangular, subdividir en rectángulos es muy fácil, pero cuando el recinto de integración no es rectangular y tiene alguna de las formas que ustedes ven acá, entonces ahí la subdivisión va a ser, o los extremos de la integral van a ser más complicados. Veamos en estos casos. Veamos el caso 1, en la primera situación. Tenemos que el recinto
podríamos escribir acá que X entre qué y qué va. Entre A y B. Entre A y B. Pero la Y no va entre dos extremos constantes, porque si yo hago variar la Y entre dos extremos constantes, estaría considerando un rectángulo. Estaría considerando, digamos, vamos a suponer que tomo el punto más mínimo de la función y el punto máximo acá de la función, ¿sí? Si yo hago variar Y entre C y D, estoy integrando en un recinto rectangular. O sea que estoy considerando acá partecitas, que son estas que están acá, que no quiero, que no me interesa. Entonces, ¿entre qué y qué valores va a variar Y? Entre G1 y G2. Exactamente. Entonces, lo mejor es hacer, si ustedes recorren la X de forma constante entre A y B, sería bueno para cada valor de X, pensar en una flechita que va desde el valor inferior hasta el valor superior y fijarme de dónde a dónde varía la flecha, ¿sí? La flecha no varía de C a D, de C a D, sino de la función que está como límite inferior a la función que está como límite superior. Entonces aquí la Y varía entre G1 de X como extremo inferior y G2 de X como extremo superior. Y entonces, ¿cómo quedaría expresada la integral? ¿Sí? Porque cuando integro, yo quiero, estas son integrales definidas, entonces voy a querer obtener un número. Entonces, ¿cuál va a ser la integral, la última integral que haga? ¿Cuáles van a ser los extremos de la última integral que resuelva? ¿Qué les parece a ustedes? Entre A y B. Entre A y B. Acá no puedo dar vuelta, ¿sí? O sea, tengo que integrar por último los extremos que son constantes. Y primero, los extremos que son función de la otra variable. Entonces acá sería con Y que varía entre G1 de X y G2 de X. De la función f de xy, diferencial de Y, y luego diferencial de X. Después tenemos el segundo caso acá, ¿sí? Que en realidad es similar al primero, solamente que se trata de una sola función, pero la divido en dos partes, ¿no? Como una parte inferior de la función y una parte superior de la función. ¿Qué tipo de función podría ser esta, por ejemplo? Una parábola, digamos, una Una cuadrática, parábola, pero ¿qué característica tiene? que está invertido en los ejes, digamos. ¿Sí? O sea, ¿y igual a cuánto podría ser? Como ejemplo. Sería x igual a y cuadrado Y más cuadrado, así. O 1, sea, 2. exactamente. O lo mismo, y igual a una raíz de x, ¿no es cierto? Más a, Claro, no sé, bueno, ahí queda más lindo capaz. ahí está. Queda más lindo, pero a veces no es lo más conveniente. Así que lo que vos dijiste, a lo mejor es lo que nos conviene más en este caso. Fíjense este caso. Si yo recorro X de manera constante, tendría que dividir esto como la función, como la parte positiva de la función, de la raíz, y la parte negativa. Entonces, la I va a variar entre la parte negativa y la parte positiva de la función. Si lo pienso al revés, podría pensar en que es más conveniente encontrar estos puntos de la parábola. Vamos a ponerle C y D. Y ahora recorremos al revés el recinto. Es decir, decimos, por ejemplo, ¿no?
primero voy a integrar respecto de x y después al final respecto de y. O sea que la y va a ir constante desde C hasta D. Y mientras la y va constante desde la C hasta la D, voy recorriendo con vectores al revés, en este sentido, y veo de dónde a dónde varía la x. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, ahí, esta parábola que vos dijiste al principio, dijiste x igual a una función de y. Va a variar sobre esa función, digamos que Exacto, vamos a poner función de y, ¿sí? Cualquiera, no importa cuál es. Sabemos que es una parábola. Entonces, si esa función la puedo expresar de una vez, porque es todo el límite inferior es siempre lo mismo, es siempre la misma parábola, entonces la y varía desde g de y como extremo inferior, ¿sí? O sea que ahora estoy mirando como al revés esto, ¿no? Estoy mirando así. Y el extremo superior, ¿cuál sería? De la x. B. B. B porque siempre es constante, siempre B. Df de x, y diferencial de x, diferencial de y. Acá al revés. Entonces acá estoy considerando que la y varía de manera constante entre C y D, con extremos constantes, y la x está variando entre la g de y, quiere decir que x lo tengo que escribir en función de y, aunque me lo den escrito al revés, despejo x, y b. ¿Está bien? Ahí ustedes van a tener que decidir de qué manera les conviene recorrer ese recinto de integración. Si lo van a partir, si lo van a particionar, si lo pueden hacer de una vez. Recuerden que sigue la propiedad, vale la propiedad de que si yo tengo un recinto R, puedo subdividirlo y la integral sobre todo el recinto es la suma de las partes, ¿no? De las integrales. Bueno, y acá en este caso, en el último, estaríamos parecido al primer caso, pero ahí tengo dos curvas que se cortan, ¿sí? Tendría que encontrar los puntos de corte de esas curvas, y recorro la X, otra vez, ¿no? La X entre A y B, y la Y entre G1 y G2. O sea, estaríamos en el como en el primer caso. ¿Estamos? Sí, pero Bueno, esto es lo que Sí, ustedes van a profe. tener que... Por eso es importante que ustedes grafiquen el recinto de integración e indiquen, sería bueno que indiquen así con una flechita para ustedes y para mí, para saber cómo están integrando. ¿Sí? Y en general indicamos, ¿no? Acá, así, entre qué y qué varía X, entre qué y qué varía Y, y entonces los extremos de integración ahí ya quedan claros, para todo, porque ustedes también se pueden confundir. Dice, evalúe, te lo vamos a hacer después. Evalúe la integral doble, acá no nos dicen que calculemos ningún volumen, simplemente evalúe la integral doble, donde D es la región acotada por las parábolas 2x², que sería esta parábola que está abajo, que ya está graficada, ese es trabajo de ustedes en general, y y igual a 1 más x², que sería la parábola que está arriba. ¿Sí? Fíjense que acá necesitamos encontrar esos puntos de intersección, que ahí ya están marcados, pero nosotros los vamos a buscar. ¿Cómo buscamos esos puntos de intersección? igualando las funciones. Igualando, es decir, acá yo tengo que considerar que tengo un sistema de ecuaciones, que no es lineal, por supuesto, que es y igual a 2x², igual a 1 más x². Esto sería el sistema que necesito resolver. Puedo igualar, acá como están despejadas las y, puedo igualar tranquilamente, y puedo decir que 2x² es igual a 1 más x². Necesito saber cuándo esas y son iguales, entonces despejo x.
Acá si paso esta x cuadrado para el primer miembro, me queda 2x cuadrado menos x cuadrado es x cuadrado, igual a 1. Entonces x puede valer más o menos 1. Y para cada valor de x obtendría un valor de y. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? 2. 2. Y si x vale menos 1, También 2. 2 porque es parábola. Bueno, bien. Entonces tengo los puntos. Tengo estos puntos que están acá, que ya están marcados en el gráfico, ¿sí? Y una vez que tengo eso, tengo que decidir los extremos de integración. Entre cómo nos conviene recorrer el recinto. Fíjense cómo está ahí la flechita azul del este. Ahí me está indicando que yo primero recorro la x de manera constante entre menos 1 y 1. Entonces tendría que la x va entre menos 1 y 1, y la y, ¿cómo la escribo? Sería el límite inferior, tomaría lo de la función la. 2x cuadrado como límite 2x inferior cuadrado, y eso mismo. 1 más x cuadrado como límite superior. Eso. Bueno. Entonces ahora estamos en condiciones de encontrar la integral doble, ¿sí? Esa integral doble que sería la integral entre menos 1 y 1. Yo le pongo siempre la x, porque si no después me puedo confundir de quién son los extremos. Lo anoto. Entre menos 1 y 1 de la integral entre 2x cuadrado y 1 más x cuadrado de la función x más 2y. Diferencial de y. Bueno, calculen esa integral y me dicen cuánto les da. A mí el número me dio, digamos, el resultado total de la integral 32 quinceavos. Muy bien, eso es lo que da. 32 quinceavos. Ustedes ven que es fundamental que ustedes grafiquen el recinto de integración, que sería este recinto D que dice acá, o R, como ustedes lo quieran llamar. Para eso es muy importante que puedan esbozar gráficas sencillas, que ustedes ya tienen que poder hacerlas a mano, o sea, sería inadmisible que esto lo hagan con GeoGebra, porque ya tienen que poder graficar una parábola, una recta, o seno de X a mano, ¿sí? Esto lo tienen que poder hacer. Y definir bien los extremos de integración. Esto de las integrales, lo que suele costar más es eso, definir cuáles son los extremos de integración, así que les voy a pedir que pongan mucho cuidado en esto. Por otro lado, hay otros recintos que son, por ejemplo, circulares, en los cuales, ya vamos a ver, seguramente en la próxima clase, el miércoles, que no conviene trabajar subdividiendo un círculo en rectángulos, ¿sí? Conviene trabajar con otro tipo de coordenadas, o sea, hacer un cambio de coordenadas. Pero por ahora, y los ejercicios que les voy a dejar, son todos ejercicios que van a poder resolver de esta forma. ¿Vieron que tienen un práctico para entregar el miércoles? ¿Vieron lo que les puse? Es el mismo práctico que estaban haciendo, simplemente quiero que me lo entreguen. ¿Sí? El miércoles como fecha tope, si lo tienen antes mejor todavía. Deberían poder hacerlo antes de tal manera ya de empezar con integrales. Bueno, y cualquier consulta me preguntan por Slack. Todavía no les habilité la parte de integrales, ya les voy a poner una lección, supongo esta tarde, entre esta tarde y mañana. Y una serie de ejercicios para que practiquen.